Bienvenidos todos aquí desde San Diego, una serie de clases. Eh, Como habrán visto en el programa de hoy, vamos a dar el concierto número 25 de Mozart y posteriormente la Sinfonía 3 Renana de Schumann, de Robert Schumann. Miren, eh, quizá, como saben, Mozart compuso 27 conciertos para piano. Para piano es un decir porque los primeros todavía son para clavecín. En la época de Mozart precisamente se va desarrollando el piano por el italiano Cristofori, invento pues que cambia toda la historia de la música, pero los primeros conciertos eran más bien para otro tipo de teclado, clavicordio, clavecín, órgano, etcétera. Sin embargo, todos se han adaptado ya al piano. Y de los 27, yo diría que los más famosos son el 21, que por ahí de los años 60 o 70 del siglo pasado se hizo muy famoso con una película danesa, si mal no recuerdo, Elvira Madigan, con una grabación del 21 de un director húngaro, Géza Anda, sobre todo su magnífico segundo movimiento que recuerda un poco al segundo movimiento de la Sinfonía Última, la 41, la Júpiter. También eh, el 23, en una tonalidad menor, allí diría yo que hay una grabación que sin duda es la referencial con Horowitz y Carlo Maria Giulini, maravillosa. Y por último, el concierto del cual un crítico dijo que es el concierto sin cual no podríamos estar, que es precisamente el último, el número 27. Pero hoy vamos a ver el número 25. Obviamente no conozco ni medianamente bien los 27 conciertos. Y el 25, estaba yo pensando cuando estaba preparando la clase, que tenía ganas, les dije desde la vez pasada, de volver a los conciertos para piano de Mozart. Había yo pensado cuál daba. Ah, bueno, otro también muy famoso y que también lo hace más famoso, la película de Amadeus, es el 20. Si recuerdan, al final la película termina con el segundo movimiento del 20. Tan, tarararararara, tan, tan, tarán. Bueno, perdón la desentonada. Ok. Luego, del 25, les platico. Lo compone Mozart en el año de 1850. Ah, para esto, ¿qué Kegel es? Es Kegel 503. La Sinfonía Praga, la 38, es la 504 y lo compone en 1786, justo cuando tiene 30 años, todavía no está enfermo, le quedaban todavía 6 años de vida. El 27 ya es un Kegel muy posterior, casi 600, 595. Este es el último de 12 grandes conciertos compuestos en Viena entre 1784 y 1786. Se considera así, una pieza maestro dentro de de todos los conciertos de Mozart y de todos los conciertos en general. Se volvió a tocar hasta después de su muerte. Eh, lo había tocado él ya varias veces. Inclusive dicen que influyó a uno de los discípulos de Mozart, que también compuso un par de conciertos para piano, que quizás sería interesante en alguna clase dar algo de él, que es Juan Nepomucemo, Jan Nepomuk Hummel. ¿Han oído de Hummel? Si no, ya les platicaré.
es de los conciertos más largos de Mozart, aunque obviamente nada que ver en extensión de tiempo con los conciertos de Brahms. También se le compara con la Júpiter y con el quinteto, es quinteto para viola. Recuerden que son los, para mí es quizá de las partes supremas de Mozart, los quintetos para viola, el que es el 505. El primer movimiento es muy sinfónico, quiere decir que vamos a tener un deleite orquestal y se escucha, se reconoce, por eso yo pensaba que lo había escuchado muy superficialmente o ni siquiera lo conocía, porque quería yo aprender con ustedes un nuevo concierto de Mozart. Yo les diría que los que les mencioné los conozco relativamente bien, igual que el 19, pero no en especial el 25. Por cierto, el del 26, y no sé si algún otro tendrá sobrenombre, es el de Coronación. Bueno, lo que sí recordé que lo había escuchado porque hace referencia a la Marsellesa. Esa se crea en la Revolución Francesa. Y fíjense, ubiquémonos en el tiempo. Estamos en 1786, 3 años antes de la Revolución Francesa, que como me explicaba mi maestra de secundaria de historia, es muy fácil acordarse el año de la Revolución Francesa porque es 1789, 1700, se simbra la humanidad con la Revolución Francesa, toda Europa, y yo diría que toda la humanidad, o cuando menos todo el mundo occidental, por las nuevas ideas que surgen, o que florecen, porque ya habían surgido antes. Parece que en Inglaterra. Bueno, eh, tiene una bellísima marcha en el primer movimiento. El tercer movimiento recuerda una ópera que, por cierto, no hemos escuchado, que es bellísima. Creo que no le he dado en ninguna de las clases, ni presenciales, ni electrónicas, que es Idomeneo, rey de Creta. Es bellísima también. Eh, en 1798, casi ya en el 1800, el crítico Rojlis dijo que era el más magnífico y difícil de todos los conciertos de Mozart o de todos los conciertos en general. Dice que es rival y complemento del anterior, del 24, que es el 491. Para muchos otros críticos es un concierto ejemplar. Bueno, ¿con quién lo vamos o con quiénes lo vamos a escuchar? Lo vamos a escuchar con intérpretes de primera categoría. Al piano va a estar la artista japonesa, aunque realmente ella es hija de un embajador japonés en Viena y se va a vivir a Viena y ahí es donde hace todos sus estudios y carrera pianística. Ahora creo que vive entre Londres y Nueva York. Es Mitsuko Uchida. Yo tuve la enorme suerte de esas cosas afortunadas que le pasan a uno. Eh, Estando una vez en Nueva York, que nos fuimos a un viaje, yo creo que sin realmente mucho plan, y unos cuantos días, y hacía un frío pavoroso, pero insoportable. Y todas las mañanas, y me entero, y busco qué es lo que hay, y me entero que es el debut de Mitsuko Chida en el Carnegie Hall. Nosotros ya la habíamos escuchado y entrado con boletos de milagro, diría yo, porque tampoco lo teníamos reservado. En el Wigmore Hall ya la habíamos subido en un quinteto de Brahms, si mal no recuerdo de quién era. Sí, uno de los quintetos de Brahms, y nos pareció un artista sensacional. Pero cuando estábamos en ese viaje a Nueva York, era su debut en el Carnegie Hall, y yo iba todas las mañanas a preguntar si había boletos, y hasta se reían de mí. Resulta que la noche anterior al concierto, nevó durísimo, y hubo muchas cancelaciones de New Jersey, de Brooklyn, etcétera, y por lo tanto sí pudimos entrar.
estaba lleno total. Y fue una verdadera maravilla. Tocó obras tan variadas desde la sonata facile de Mozart hasta obras de Anton Webern. Estuvo fantástica en su debut en el Carnegie Hall. Y ha venido madurando y hoy por hoy se considera de las grandes estrellas del piano. Yo la he escuchado unas 3 o 4 veces y ha sido verdaderamente extraordinario. O sea, conmueve la señora sin duda alguna. ¿Y quién va a dirigir a la orquesta? Pues ni más ni menos, ella tiene todos los conciertos grabados y son, no me atrevería a decir que son grabaciones referenciales, pero son excelentes. Las que yo diría que sí son referenciales, aunque desgraciadamente la calidad del sonido todavía no es muy buena, las del gran Arthur Schnabel. Si pueden por ahí escuchar el 20 con Schnabel es fantástico. Pero las de Mitsuko con Jeffrey Tate, si no son referenciales, son imprescindibles, diría yo, son muy importantes y en cualquier buena colección de discos de música clásica, los conciertos de Mozart debe de haber versiones con Mitsuko Uchida, que ha sido, bueno, en general es conocida la afición en Japón desde la guerra, por la música de Mozart. Siempre les ha encantado algo. Mozart liga muy bien con la sensibilidad japonesa. Bueno, pues sin más preámbulos, si quieres, Esteban, vayamos al concierto directamente. Y disfrútenlo mucho para que en la segunda parte de la clase escuchemos la tercera sinfonía renana de Schumann. Entonces, si lo pones, por favor.
Pues miren, siento que es un concierto muy sui generis de Mozart, que aunque se parece a los otros, la verdad es que tiene algunos aspectos muy propios. Miren, me llamó muchísimo la atención la entrada del piano en el primer movimiento, porque no es la típica entrada en donde hace la introducción la orquesta y luego ya se sigue el piano con unas varias frases y contesta la orquesta y nada, aquí son unas cuantas palabras y ya contesta la orquesta, luego otra vez unas cuantas palabras del piano y vuelve a contestar la orquesta. Como que no es una entrada tan abrupta como en otros conciertos. Si se fijaron, Mitsuko toca sin notas. ¿Qué tan meritorio es o no tocar de memoria? Miren, hace unos días escuchaba yo una entrevista a Carlos Miguel Prieto, el director de la Orquesta de Minería, quizá de los directores más importantes mexicanos de hoy en día. Y decía que definitiva, él toca algunas cosas de memoria y otras no. Y decía que el conducir o dirigir en su experiencia de memoria implica que tienes que conocer todas las profundidades de la obra. No es tanto que no se te olvide, pero no puedes, si la conoces tan profundamente, no se puede ignorar lo que sigue porque todo bailado. Entonces, Mitsuko, hasta donde recuerdo, siempre toca de memoria. El primer movimiento es muy militar y evidentemente y todo el tiempo, desde el principio, hay una serie de temas y variaciones que por supuesto yo creo que fue la base, me imagino si esto se compuso antes, unos 3 años antes de la Revolución Francesa, muy probablemente el que compuso la Marsellesa, que me imagino, creo que fue un marsellés, una gente de Marsella. Yo supongo que conocía muy bien este concierto, o sea que la conclusión sería que Mozart es el autor de la Marsellesa, entre muchas otras cosas, probablemente, esa es hipótesis mía. Segundo movimiento, miren, decía Alfred Brendel que los segundos movimientos de Mozart los podrían tocar muy bien los niños y que son muy difíciles para los adultos. Y como lo he repetido ya en más de una ocasión, Mozart tiene esa cualidad de lo infantil en su mejor sentido, en el sentido de la esperanza, del optimismo, de una cierta ingenuidad, pero no de una falta de madurez ni de malicia. O sea, es infantil en el mejor de los sentidos, con eso que todos debiéramos conservar de niños, que es muy saludable hasta el final de la vida. Bueno, y el tercer movimiento tiene lo militar de Mozart, que es un militar como de juguete, nunca es lo militar terrible, que es verdaderamente lo militar. Y en más de una ocasión se siente como quiere, como ya se está acabando el clasicismo y ya se va a entrar en el romanticismo. Bueno, todavía faltan cruzar los puentes que hacen Schubert y Beethoven para llegar al romanticismo, pero como que Mozart aquí ya se va acercando a la entrada al romanticismo. Y otra cosa a notar del concierto sería que a pesar de las complicaciones técnicas, uno como oyente no las siente. Sí, un concierto muy ágil, muy como que todas esas dificultades no las aligeran absolutamente en este concierto. Se oye como facilito, facilito, y eso que representa unos retos técnicos muy difíciles que solo un pianista como Mitsuko Uchida los libran, y el chiste es que no se noten esas dificultades. Muy bien.